¿Crees que puedes juzgarme, todos ustedes sentados ahí fingiendo ser mejores que yo? Son todos un chiste. La voz de Tiffany Carmichael resonó por la corte, aguda y burlona. Su risa rebotaba en los altos techos como una melodía cruel. El juez golpeó con el mazo, pero Tiffany solo sonrió con desdén. Estaba de pie en la mesa del acusado, una mujer tan arrogante que parecía intocable. El jurado, el público, incluso los abogados, todos en la sala del tribunal observaban en silencio atónito mientras ella levantaba la barbilla con desafío. No me importa lo que decidan, escupió. Este juicio entero es inútil. Saldré de aquí como siempre lo hago. ¿Creen que me están castigando? Por favor. Un murmullo de asombro se extendió entre la multitud, incluso el fiscal, el señor Callaghan, se quedó congelado, apretando su pluma con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El juez, un anciano con ojos sabios, se inclinó hacia adelante. Señorita Carmichael, le sugiero que se comporte con dignidad. Esto es un tribunal. Tiffany se rió más fuerte. Oh, sé exactamente lo que es esto, y sé exactamente cómo termina. Inclinó la cabeza, sus rizos castaños rebotando. Conmigo ganando. Entonces, como si el universo mismo hubiera estado esperando este momento, algo sucedió, algo que cambiaría todo. Pero antes de llegar a eso, volvamos atrás, al inicio de todo. Tiffany Carmichael siempre había sido el tipo de persona que creía que el mundo le debía algo. No nació en la riqueza, pero se abrió camino hacia ella, dejando tras de sí un rastro de relaciones rotas, reputaciones arruinadas y deudas impagas. A los 32 años, era sorprendentemente hermosa, con ojos verdes afilados y una confianza que podía encantar a cualquiera, al menos hasta que veían su verdadero color. Tiffany era astuta, demasiado astuta para su propio bien. Tenía una manera de torcer las palabras, de hacer que la gente dudara de sus propios recuerdos, y ahora estaba en juicio, no por primera vez. Sus crímenes eran fraude, malversación, robo de identidad, había robado a socios comerciales, amigos e incluso a organizaciones benéficas, canalizando el dinero hacia su estilo de vida lujoso, vacaciones costosas, ropa de diseñador, apartamentos de penthouse. Pero Tiffany nunca se sentía culpable. Para ella, era simple, si la gente era lo suficientemente tonta como para confiar en ella, ese era su problema. ¿Sientes siquiera algo de remordimiento?, le había preguntado una vez su ex socia de negocios, Lisa Reynolds, con lágrimas en los ojos. Lisa lo había perdido todo por culpa de Tiffany. Tiffany solo había sonreído. Los negocios son negocios, Lisa. Deberías haber sido más inteligente. Lisa la miró con incredulidad. Eres despiadada. Tiffany se rió, y ahora estás en la ruina. Meses después, Lisa estaba sentada en la sala del tribunal, esperando ver si la justicia finalmente alcanzaría a la mujer que había destruido su vida. Pero Tiffany no estaba preocupada, lo había hecho antes, siempre encontraba una salida. Esta vez no sería diferente. El juicio había durado semanas, el fiscal había hecho un trabajo brillante exponiendo las pruebas, registros bancarios, contratos falsos, testimonios de víctimas, todo estaba allí. Pero Tiffany, ella era una maestra en manipular el sistema, sabía cómo parecer inocente, cómo derramar justo el número adecuado de lágrimas, cómo hacerse pasar por la verdadera víctima. Nunca quise lastimar a nadie, había dicho en el estrado, secándose los ojos secos con un pañuelo. Confié en las personas equivocadas y me vi atrapada en una mala situación. Solo estaba tratando de sobrevivir. Algunos miembros del jurado la miraron con simpatía, otros parecían escépticos. Aún así, se sentía confiada. Había ganado antes, y si tenía que fingir unas cuantas lágrimas más, así sería. Pero había algo que Tiffany no sabía, algo en lo que no había contado. Algo estaba por suceder, algo de lo que ninguna mentira podría salvarla, algo que nunca hubiera esperado. Comenzó como un susurro, un murmullo en la sala del tribunal, luego un movimiento repentino. Los ojos del juez se abrieron de par en par, la cara del fiscal se puso pálida, y luego la sala estalló. Tiffany se giró, confundida. Por primera vez en su vida, su confianza flaqueó. Algo estaba mal, muy mal, y por primera vez, Tiffany Carmichael sintió miedo real. Su sonrisa burlona desapareció mientras se giraba hacia la fuente del disturbio.
Los susurros se hicieron más fuertes, extendiéndose por el tribunal como una marea creciente. La gente se movía en sus asientos, algunos jadeaban, otros miraban con los ojos muy abiertos a algo detrás de ella. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué estaba pasando? Se dio la vuelta, esperando ver al juez o al alguacil reaccionando a algún estallido, pero no. El juez estaba congelado, su mano aferrando el banco. El fiscal, el señor Callahan, miraba su pantalla, su rostro desprovisto de color. Un momento antes, había sido intocable, ahora, el aire en la habitación había cambiado. Los miembros del jurado se inclinaban hacia adelante, sus ojos fijos en algo que Tiffany no podía ver. ¿Qué está pasando?, exigió, su voz ya no tenía su confianza habitual. Luego escuchó el sonido de alguien jadeando y luego risas, pero no las suyas. Una risa fría y espeluznante de alguien que no podía ver. Tiffany tragó saliva. ¿Qué es esto? ¿Qué está sucediendo? Nadie respondió. Entonces, entre los murmullos, captó una palabra que le envió un escalofrío por todo el cuerpo: karma. 3 meses antes, Tiffany estaba en la cima del mundo. Acababa de llevar a cabo otro brillante fraude, esta vez involucrando a un inversor adinerado llamado Robert Langley. Langley estaba en sus últimos 50 años, un millonario hecho a sí mismo que había construido su negocio desde cero. Tenía un corazón de oro, siempre donando a organizaciones benéficas y ayudando a jóvenes emprendedores a comenzar, lo que lo convertía en el objetivo perfecto. Tiffany había interpretado el papel a la perfección, era una mujer de negocios luchadora con una idea innovadora de startup, desesperada por una oportunidad. Tejió sus mentiras bellamente, creando documentos falsos y números para hacer parecer que su empresa estaba a punto de triunfar. Langley había sido cauteloso al principio, pero Tiffany sabía cómo romper esa precaución. Tejió una historia sobre su infancia, cómo había sido abandonada por sus padres, cómo había luchado por sobrevivir en un mundo que nunca le dio una oportunidad. Todo era una mentira, pero Langley la había creído, y después de meses de manipulación, lo había convencido de invertir casi $2 millones en su empresa. Luego, como siempre, desapareció. Langley nunca vio un centavo de su dinero nuevamente. Pero a Tiffany no le importaba, había gastado el dinero en lujos, viajes en primera clase, joyas de diseño, un nuevo penthouse en Manhattan y no sentía remordimiento alguno. Como se había dicho a sí misma una y otra vez, si la gente era lo suficientemente tonta como para confiar en ella, ese era su problema. El juicio había sido solo otro juego para Tiffany. Había fingido remordimiento, llorado a pedido, incluso había lanzado algunas disculpas ensayadas. Lo había hecho tantas veces antes que era una segunda naturaleza, y a medida que avanzaba el caso, se sentía más y más segura de que saldría libre. Pero ahora, mientras estaba de pie en la sala del tribunal observando cómo se extendía el pánico, esa confianza se estaba desvaneciendo porque algo estaba sucediendo, algo que no había planeado. El juez golpeó con su mazo, su voz aguda. «Orden en la corte». Pero no sirvió de nada, la gente ya no le prestaba atención. Todos los ojos estaban fijos en una pantalla. Tiffany siguió sus miradas, y su sangre se heló. Allí, proyectado en el monitor grande de la sala del tribunal, había un vídeo que no debería existir. Mostraba a ella, pero no. La versión pulida e inocente de sí misma que había presentado el jurado. No, esto era un metraje de una cámara oculta, Tiffany sentada en su penthouse, riéndose mientras se jactaba de sus estafas. No puedo creer lo fácil que fue, su voz resonaba clara como el día desde los altavoces. Robert prácticamente me entregó el dinero. Esta gente nunca aprende. La cámara había capturado su sonrisa burlona mientras giraba una copa de vino en su mano, mofándose de sus víctimas. Siempre lloran después, continuó, rodando los ojos. Como si fuera mi culpa que sean idiotas. Vamos, si crees una historia de alguien como yo, mereces perder tu dinero. Un silencio horrorizado cayó sobre la sala del tribunal. Uno de los jurados se cubrió la boca con sorpresa. La expresión del juez era indescifrable. Incluso el propio abogado de Tiffany parecía atónito. La respiración de Tiffany se volvió corta y desesperada. Había sido tan cuidadosa. ¿Cómo? Apaguen eso, chilló, pero su voz se quebró. Nadie se movió porque el vídeo aún no había terminado.
2 semanas antes del juicio, Tiffany había estado segura de su victoria. Había sobornado, manipulado y sembrado suficiente duda en las mentes del jurado. En su exceso de confianza, había salido a celebrar. Se había encontrado con un hombre en un bar de lujo en Manhattan, un hombre que creía que era solo otro admirador, otro tonto que podía manipular. Había reído, alardeado y bebido más de lo que debía. Le había contado todo sin saber que le estaba grabando. El vídeo continuaba reproduciéndose en pantalla. Tiffany se reclinó en su silla, estirando los brazos. «Van a dejarme ir», dijo con suficiencia. «Siempre lo hacen». Una risita. Flashearé unas cuantas lágrimas, jugaré a la víctima y la próxima semana estaré tomando cócteles en Bora Bora. El público en la sala del tribunal estaba en silencio. Nadie hablaba, nadie respiraba siquiera. Y luego, las palabras finales del vídeo, palabras que enviaron un escalofrío por la espina de Tiffany. «No necesito un jurado», se burló su propia voz. «Ya he ganado». La realidad se derrumbó sobre ella. Tiffany se volvió, abriendo y cerrando la boca como un pez buscando aire. No tenía defensa para esto, no tenía salida. Por primera vez en su vida, había perdido. La voz del juez cortó el silencio. «Señorita Carmichael», dijo, su tono frío. «¿Tiene algo que decir en su defensa?» La respiración de Tiffany se cortó. Miró alrededor de la sala, pero no había simpatía en los ojos de nadie, nadie a quien manipular, nadie que la salvara. Y por primera vez, sintió el peso aplastante del karma. Sus labios se abrieron, formando una excusa desesperada, pero antes de que pudiera hablar, las puertas de la sala del tribunal se abrieron de golpe, haciendo que todos se volvieran en shock. El aliento de Tiffany se atascó en su garganta. No, no podía ser. Y sin embargo, ahí estaba, de pie en el umbral, mirándola directamente, Robert Langley, el hombre a quien había estafado, el hombre a quien había arruinado. Se escucharon jadeos en la habitación, algunos jurados intercambiaron miradas atónitas como si no pudieran creer lo que veían. El mundo de Tiffany se inclinó. Había estado segura de que Langley estaba acabado, terminado, cuando había drenado sus cuentas y lo había dejado sin nada. Pensó que desaparecería en la oscuridad, solo otro tonto al que había superado. Pero ahí estaba, y no estaba solo. Detrás de él, más personas ingresaron, rostros que reconocía: Lisa Reynolds, su ex socia de negocios a quien había burlado por ser demasiado confiada, el señor Calegu, el director de la organización benéfica cuyos fondos había desviado para sus vacaciones de lujo, David Malone, un padre soltero cuyo ahorro de vida había robado bajo la promesa de una inversión segura. Uno a uno, entraron en la sala del tribunal, sus ojos ardiendo con una determinación que Tiffany nunca había visto antes. Todo el cuerpo de Tiffany se enfrió. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaban aquí? Y, lo más importante, ¿cómo habían descubierto sobre este juicio? Había pasado meses asegurándose de que sus víctimas no supieran sobre las actuaciones judiciales, había pagado a personas para mantenerlas en la oscuridad, sobornado a insiders para desinformarlos sobre las fechas del tribunal, pero de alguna manera, la habían encontrado y no estaban aquí para quedarse callados. 3 semanas antes, Robert Langley había tocado fondo después de que Tiffany drenara sus cuentas. Su compañía colapsó, los inversores se retiraron, los bancos se negaron a ayudar. Por primera vez en su vida, estaba indefenso, con su casa embargada y sus ahorros perdidos. Sin embargo, mientras se sentaba en el pequeño apartamento al que había sido forzado a mudarse, mirando notificaciones de desalojo, no estaba enojado, estaba determinado. Había pasado años construyendo su negocio basado en la confianza y la integridad. Había creído en ayudar a la gente y por eso había sido castigado, o eso pensaba. Pero entonces algo sucedió, llegó una carta. No había dirección de retorno, solo un sobre deslizado bajo su puerta. Dentro había un USB. Las manos de Langley temblaban mientras lo conectaba a su viejo ordenador, el archivo, un vídeo, el mismo que se reproducía ahora en la sala del tribunal, la confesión de Tiffany. La sala estaba en silencio. Langley avanzó, sus pasos resonando en el aire quieto. Tiffany dio un paso atrás inconscientemente, pero no había a dónde ir. Por primera vez en su vida, se sentía acorralada. El juez aclaró su garganta. «Señor Langley», dijo, intentando recuperar el orden,
no fue convocado como testigo en este juicio. ¿Qué significa esto? Langley no apartó la vista de Tiffany. Su honor, dijo con voz firme, tengo algo que cambia todo. Se volvió, gesticulando hacia el grupo de personas detrás de él. Estas son solo algunas de las personas que Tiffany Carmichael ha destruido. Todos fuimos informados de cosas diferentes, que había desaparecido, que era intocable, que no había nada que pudiéramos hacer. Levantó el USB. Pero alguien no quería que creyéramos eso. La cabeza de Tiffany se levantó abruptamente. ¿Quién? ¿Quién me traicionó? Su mente corría. Siempre había cubierto sus huellas, tenía gente vigilando su espalda para asegurarse de que nada de esto pudiera suceder. Entonces, ¿cómo? ¿Quién había enviado el vídeo y por qué ahora? 2 noches antes del juicio, en una pequeña cafetería al otro lado de la ciudad, una figura encapuchada estaba en una esquina poco iluminada. Revolvía su café, sus ojos se movían hacia la puerta cada pocos segundos. Finalmente, su invitado llegó. El hombre que se sentó frente a él parecía cansado, gastado, Robert Langley. La figura encapuchada deslizó un pequeño sobre por la mesa. Todo lo que necesitas está dentro. Langley dudó. ¿Quién eres? La figura soltó una risa suave. Solo alguien que cree en el karma. Los dedos de Langley se apretaron alrededor del sobre. Si usas esto, continuó la figura encapuchada, Tiffany Carmichael nunca volverá a estafar a nadie. Langley encontró su mirada. ¿Por qué me ayudas? Una pausa, luego en una voz tranquila, porque una vez, ella me hizo lo mismo a mí. De vuelta en la sala del tribunal, la respiración de Tiffany se volvió superficial. ¿Quién había sido? ¿Quién la había traicionado? Sus ojos se movieron de rostro en rostro, buscando al traidor. ¿Lisa? ¿Langley? ¿Caleb? ¿O alguien más? ¿Un antiguo socio? ¿Una ex amiga? ¿O peor aún, alguien aún en su círculo? Entonces, de reojo, lo vio, una mujer en la última fila, gafas oscuras, labios rojos, una sonrisa burlona jugando en sus labios. Y de repente, Tiffany lo supo. Su estómago se revolvió. No podía ser, no ella, no la única persona que Tiffany nunca había esperado que se volviera contra ella, su propia hermana. El mundo de Tiffany se derrumbó. Todo lo que había construido, cada truco, cada estafa, se estaba desmoronando ante sus ojos. Había pasado su vida pensando que era intocable, que nadie la superaría, pero se había equivocado porque el karma había llegado y esta vez estaba aquí para quedarse. El cuerpo de Tiffany se volvió helado, su corazón golpeaba contra sus costillas mientras miraba a la mujer en la última fila. No, no podía ser, su propia hermana, Emily. Tiffany no la había visto en años, no desde que había salido de la vida de Emily sin pensarlo 2 veces. Habían crecido juntas, pero Tiffany siempre había mirado con desdén a Emily. Emily era el tipo de persona que realmente se preocupaba por la gente, que pensaba que el mundo era un lugar donde la bondad importaba. Tiffany siempre la había llamado débil, y sin embargo, aquí estaba, observando, esperando, con una sonrisa burlona. La traición quemaba a Tiffany como fuego. Su propia sangre la había traicionado. Debería haberlo visto venir. 10 años antes, Emily Carmichael siempre había mirado a su hermana mayor con admiración. Cuando eran niñas, Tiffany era todo lo que Emily deseaba ser, audaz, segura de sí misma, intrépida. Pero esa admiración se hizo añicos el día que Tiffany robó la matrícula universitaria de Emily. Emily había estado trabajando en 2 empleos, ahorrando cada centavo para la escuela, soñaba con ser médico y hacer una diferencia en la vida de las personas. Entonces, un día, el dinero desapareció. Al principio, Emily pensó que había cometido un error, tal vez había calculado mal o el banco lo había perdido, pero luego vio el recibo de retiro, firmado por Tiffany. Emily la confrontó, furiosa, devastada. «Me robaste a mí, tu propia hermana», había llorado. Tiffany simplemente se encogió de hombros. «No es mi culpa que lo dejaras donde yo podía alcanzarlo», había dicho. «Debiste haber sido más inteligente». Emily la había suplicado que devolviera el dinero,
pero Tiffany se había reído y luego había salido de la vida de Emily sin disculpas ni remordimiento. Y ahora, después de todos estos años, Emily había regresado y estaba ganando. La sala del tribunal estaba zumbando, los miembros del jurado murmuraban entre ellos, el juez había perdido el control de la sala. Tiffany sintió una gota de sudor correr por su espalda. Esto no podía estar sucediendo, había planeado todo, menos esto. Apretó los dientes y se volvió hacia el juez. Su honor, esto es escandaloso. Ninguna de estas personas forma parte de este caso, ni siquiera deberían estar aquí. Pero el juez ni siquiera la miró, en cambio, se dirigió al fiscal. Señor Callahan, supongo que usted sabía sobre esto. El fiscal, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. Sí, su honor, dijo Callahan, poniéndose de pie. Nos dieron evidencia de una fuente anónima. Señaló hacia la pantalla donde la confesión grabada de Tiffany acababa de reproducirse. El jurado ahora ha visto la verdad. Creo que eso cambia todo. El abogado de Tiffany trató de objetar, pero el juez no estaba escuchando. En cambio, se volvió hacia el jurado. Señoras y señores, dijo, su voz calmada pero firme, entiendo que esta es una situación inusual, pero ahora poseen nueva información. Si alguno de ustedes siente que esto afecta su capacidad para emitir un veredicto justo, concederé tiempo para la deliberación. El jurado no necesitó tiempo, sus rostros lo decían todo. Tiffany estaba terminada. El pánico le arañó la garganta, necesitaba una salida rápida. Su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de calcular las probabilidades, podría fingir una enfermedad, desmayarse, causar un colapso, podría recurrir al llanto, llorar sobre cómo había sido tendida una trampa, pero entonces algo aún peor sucedió. El alguacil se acercó al juez y le entregó un documento. El juez lo hojeó, su expresión volviéndose más oscura por segundos. Luego se volvió hacia Tiffany. Señorita Carmichael, dijo, su voz como piedra, basado en esta nueva evidencia, el tribunal revoca su fianza. El estómago de Tiffany cayó. No, 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 no. Con efecto inmediato, continuó el juez, será puesta bajo custodia. Las palabras la golpearon como una bofetada, su libertad se había ido. Antes de que pudiera reaccionar, el alguacil se acercó y le agarró la muñeca. El frío metal de las esposas se cerró alrededor de ella. Por primera vez en su vida, Tiffany perdió el control. La sala del tribunal explotó en jadeos, gritos, personas intentando conseguir una mejor vista. Tiffany forcejeó, intentando zafarse. No pueden hacer esto, no he sido condenada por nada. El mazo del juez resonó. La decisión ha sido tomada, dijo. Ahora está bajo la custodia del Estado. Tiffany gritó, no de enojo, sino de miedo, porque esto no formaba parte del plan, no era así como las cosas debían ir. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de algo, ya no estaba en control. Y mientras la arrastraban fuera de la sala del tribunal, sus ojos se encontraron con los de Emily. Su hermana seguía ahí, observándola, pero ya no sonreía, solo negó con la cabeza, como diciendo, te lo advertí. Tiffany luchó contra los oficiales, pero fue inútil. Las puertas de la sala se abrieron de golpe, la empujaron hacia adelante, y luego desapareció. Las frías barras de la celda de detención se cerraron detrás de Tiffany con un estruendoso estruendo. Se dio la vuelta, su pulso martillando, su respiración en cortos y agudos jadeos. Esto no podía ser real, no podía serlo. Apenas una hora antes había estado riéndose, burlándose de toda la sala del tribunal, y ahora estaba encerrada como una criminal. Era una criminal. Cerró los ojos con fuerza. No, no, no lo era. Era inteligente, intocable, siempre encontraba una salida, pero esta vez se sentía diferente. La evidencia contra ella era sólida, sus mentiras cuidadosamente tejidas se habían desmoronado, su hermana la había traicionado, y ahora no había escapatoria. 2 horas antes, después de que Tiffany había sido sacada de la sala del tribunal, la llevaron por los pasillos traseros del juzgado, sus manos esposadas, su vestido de diseño arrugado, sus tacones resonando contra el suelo. Había gritado, maldecido, incluso intentó halagar a los oficiales, pero nada funcionó. La ignoraron como si no fuera nada, como si no fuera Tiffany Carmichael,
la mujer que siempre ganaba. Fue entonces cuando el miedo realmente se instaló. Estaba perdiendo y, para alguien como Tiffany, perder no era una opción. Ahora, en su pequeña celda de detención, caminaba de un lado a otro, su mente acelerada. Tenía que haber una salida. Su abogado arreglaría esto, ¿verdad? Podría sobornar a alguien, ¿verdad? Podría dar vuelta a esto, ¿verdad? Entonces, de repente, una voz cortó el silencio. Bueno. Tiffany dejó de caminar y giró la cabeza hacia las rejas. De pie al otro lado estaba Emily. El estómago de Tiffany se revolvió, su hermana traidora, la razón por la que estaba aquí. Emily Carmichael, su hermana menor, débil, inútil, pero Emily no parecía débil ahora, parecía victoriosa, como si hubiera esperado años para este momento, y tal vez lo había hecho. La mandíbula de Tiffany se tensó. ¿Qué quieres? Emily cruzó los brazos, inclinando la cabeza. Oh, no sé, tal vez solo quería ver a la gran Tiffany Carmichael detrás de las rejas por una vez. Las fosas nasales de Tiffany se dilataron. ¿Crees que esto es gracioso? Emily sonrió burlonamente. No, creo que es justicia. 12 años antes, Emily había idolizado a su hermana. Tiffany era audaz, intrépida, segura, todo lo que Emily deseaba ser. La había seguido como una sombra, siempre desesperada por su aprobación, pero Tiffany nunca se había preocupado. Y un día, cuando Emily más la necesitaba, Tiffany se había ido. Emily se había enfermado, realmente enferma, un raro trastorno sanguíneo, nada fatal, pero sin tratamiento, habría arruinado su vida. Necesitaba ayuda y Tiffany era la única persona que le quedaba, pero cuando Emily intentó contactarla, Tiffany se había reído en su cara. No tengo tiempo para tus historias de lástima, había dicho, limándose las uñas. Resuélvelo. Y, como siempre, se había ido. Ese fue el día en que Emily dejó de idolatrar a su hermana y comenzó a odiarla. Ahora, de pie frente a la celda de Tiffany, Emily sintió algo que nunca pensó que sentiría, lástima. Tiffany parecía tan desesperada, tan patética, sus ropas caras no significaban nada, su belleza no significaba nada, sus mentiras, su encanto, su poder, nada. Por primera vez, Tiffany no tenía a nadie a quien manipular, y Emily quería que sintiera cada segundo de eso. Tiffany la miró con desprecio. Esto no ha terminado. Emily levantó una ceja. Oh, ¿cuál es tu plan ahora? ¿Fingir un colapso mental? ¿Llorar por piedad? ¿Tirar otro berrinche? Los labios de Tiffany se curvaron. Saldré de esto, siempre lo hago. Emily suspiró. Tiff, no lo entiendes, ¿verdad? Ya no es un juego. Tiffany se burló. Por favor, ¿crees que has ganado? Solo eres una niña amarga tratando de vengarse. La cara de Emily se endureció. No, dijo. Solo estoy asegurándome de que nadie más salga lastimado. Tiffany puso los ojos en blanco. Ahórrate el sermón. Emily negó con la cabeza. No, Tiff, tú ahórratelo. Miró profundamente a los ojos verdes de su hermana, los mismos que una vez la habían burlado, traicionado, robado. Y entonces dijo las palabras que cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Ya no eres especial. Por primera vez, Tiffany retrocedió porque sabía que era verdad. No era poderosa, no era temida, no era intocable. Era solo otra criminal, y los criminales no ganaban. Emily le dio una última mirada a su hermana, luego, sin otra palabra, se dio la vuelta y se fue, dejando a Tiffany sola en su jaula. La celda se sentía sofocante, la respiración de Tiffany era superficial, su mente giraba en 1000 direcciones. Su propia hermana se había vuelto contra ella, el jurado había visto la verdad, el juez había revocado su fianza, y el veredicto estaba a punto de llegar. Por primera vez en su vida, no tenía salida, no había mentiras que contar, no había encanto que usar, nadie más a quien engañar. Había perdido, y esta vez, el karma no la dejaría ir. Las paredes de la celda de la cárcel se sentían como si se estuvieran cerrando. El aire era denso, presionando a Tiffany como un peso insoportable.
Se sentó en el banco de metal frío, con los brazos cruzados firmemente sobre su pecho, su mente dando vueltas. Necesitaba pensar, necesitaba un plan, porque este no era el final de su historia. Ella era Tiffany Carmichael, no perdía, nunca perdía, solo necesitaba un último truco. Fuera del juzgado, Emily Carmichael estaba al pie de las escaleras, mirando el mar de reporteros que se había reunido. Las cámaras brillaban, los micrófonos se empujaban hacia ella. Emily, ¿cómo se siente al ver finalmente a su hermana enfrentar la justicia? ¿Esperaba este resultado? ¿Cree que Tiffany siente verdadero remordimiento? Emily tomó una respiración profunda. Había pasado años tratando de superar las traiciones de Tiffany, había construido una vida sin ella, sanado de las heridas que Tiffany había dejado atrás, y sin embargo, aquí estaba, el mundo aún la definía por los crímenes de Tiffany. No quería esto, no quería ser arrastrada a los problemas de su hermana, pero también sabía que esto era más grande que solo las dos. Así que dio un paso adelante. Nunca quise venganza, dijo, su voz firme. Solo quería que la verdad saliera a la luz, y ahora lo ha hecho. Los reporteros gritaron más preguntas, pero Emily no se quedó para responderlas, se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo entre la multitud porque su parte en esto había terminado. Tiffany tenía que enfrentar las consecuencias por su cuenta. De vuelta en la celda de detención, los dedos de Tiffany tamborileaban inquietos contra el banco de metal. Su mente calculaba, tenía dos opciones, opción 1, aceptar la derrota, pasar por el juicio, esperar que su abogado pudiera negociar una sentencia más leve, opción 2, encontrar una salida. Y Tiffany nunca había sido el tipo de persona que elegiría la opción 1. Miró hacia la pequeña cámara de seguridad en la esquina de su celda, la luz roja parpadeaba constantemente. La estaban observando, pero no la conocían, no sabían de lo que era capaz. Encontraría una salida, siempre lo hacía. Una hora más tarde, el guardia abrió la puerta de la celda. Carmichael, dijo, tienes una visita. Tiffany frunció el ceño, una visita. Su abogado ya había venido y se había ido sin darle nada útil. ¿Quién más vendría a verla? Se puso de pie, enderezando su vestido arrugado lo mejor que pudo, y siguió al guardia por el estrecho pasillo. La llevaron a una pequeña sala con un divisor de vidrio. Tiffany se sentó y levantó el teléfono. Un segundo después, la puerta del otro lado se abrió, y entró Lisa Reynolds. El corazón de Tiffany se detuvo. Lisa, su ex socia de negocios, la primera persona a la que había estafado. Le había quitado todo a Lisa, su negocio, sus ahorros, su confianza. Y ahora Lisa estaba sentada frente a ella, mirándola directamente a los ojos. Tiffany forzó una sonrisa burlona. Vaya, no esperaba verte aquí. La cara de Lisa permaneció fría. Apuesto a que no. Tiffany se inclinó hacia adelante. ¿Viniste a regodearte? Lisa no parpadeó. No, vine a decirte algo. Tiffany levantó una ceja. ¿Y qué es eso? Las próximas palabras de Lisa hicieron que su sangre se helara. Soy la razón por la que estás aquí. La sonrisa de Tiffany desapareció. ¿Qué? Lisa se inclinó, sus ojos ardiendo con una satisfacción tranquila. Envié el vídeo, dijo. Soy quien te tendió la trampa. La respiración de Tiffany se atascó. No, no era posible. Había sido Emily, tenía que ser Emily. Lisa vio el shock en su rostro y sonrió. Pensaste que era tu hermana, ¿verdad? Negó con la cabeza. Emily solo dio el golpe final, pero yo he estado esperando este momento durante años. Los dedos de Tiffany apretaron el teléfono con más fuerza. Lisa se acercó aún más. Destruiste mi vida, dijo, su voz mortalmente calmada. Me robaste todo. Te fuiste riéndote mientras yo tenía que reconstruir desde cero. Tiffany tragó saliva, por primera vez en años, no tenía palabras, ni excusas, ni mentiras que contar. Lisa se recostó, exhalando. Pasé años odiándote, Tiffany. Años deseando venganza. Hizo una pausa. Pero me di cuenta de algo, la mejor venganza es que recibas exactamente lo que te mereces. La piel de Tiffany se erizó.
Los labios de Lisa se curvaron en una sonrisa. Disfruta la prisión, Tiffany. Y luego colgó el teléfono, se levantó y se fue. Tiffany permaneció allí, congelada, su pecho subía y bajaba rápidamente. Esto fue obra de Lisa, no era la traición de Emily, no era mala suerte, esto era karma, y por primera vez en su vida, Tiffany Carmichael sintió verdadero miedo. Tiffany se quedó en silencio atónito, el teléfono aún en su mano mucho después de que Lisa se había ido. Su mundo acababa de hacerse añicos de nuevo. Había pensado que era Emily quien la había traicionado, pero había sido Lisa. Lisa, la mujer a la que Tiffany había ridiculizado, burlado, destruido, había estado jugando un juego a largo plazo. La había tendido una trampa, y ahora Tiffany estaba atrapada. Por primera vez en su vida, no tenía salida. El guardia tocó el cristal. El tiempo se acabó, Carmichael, vamos. Tiffany tragó con dificultad y se levantó, sus rodillas temblorosas. Siguió al guardia de regreso a su celda, su mente acelerada, sus pensamientos en espiral. Lisa Reynolds. Lisa había esperado años para esto. ¿Lo había planeado siempre? ¿Había sabido siempre que un día tendría su venganza? Tiffany siempre había pensado que Lisa era débil, demasiado blanda, demasiado amable, demasiado confiada, pero al final, había sido Lisa quien ganó y Tiffany quien perdió. Sus manos se cerraron en puños. No había terminado aún. Se negaba a caer de esta manera. Necesitaba un nuevo plan, una salida, y lo necesitaba rápido. Fuera del juzgado, Lisa Reynolds bajó los escalones con el corazón acelerado. Lo había logrado, finalmente lo había logrado. Durante años había vivido con el dolor de lo que Tiffany le había hecho, la traición, la humillación, la pérdida de todo. Había reconstruido su vida desde cero, pero eso no era suficiente, quería justicia, y hoy la había obtenido finalmente. Tomó una respiración profunda, mirando al cielo. Se sentía diferente, había pensado que se sentiría satisfecha, pero en cambio, se sentía vacía porque, en el fondo, sabía que no importara cuánto sufriera Tiffany, nunca podría deshacer lo que se había hecho. Su dinero se había ido, su negocio también, y Tiffany. Tiffany aún encontraría una manera de luchar. Lisa la conocía demasiado bien. Esto no había terminado, no todavía. De vuelta en la celda de detención, Tiffany caminaba de un lado a otro. Su respiración era superficial, su mente calculaba. Lisa pensó que había ganado, pensó que Tiffany estaba acabada, pero Tiffany no era el tipo de persona que aceptaba la derrota, no ahora, no nunca. Necesitaba un ángulo, algo que pudiera usar. Se sentó en el banco de metal y cerró los ojos, repasando el juicio en su mente, cada conversación, cada detalle. Y de repente, una idea le vino a la mente, algo grande, algo que podría torcer a su favor. Sonrió. Acababa de encontrar una manera de cambiar las tornas. Lisa pensó que la había vencido, pero había cometido el mayor error de todos, había subestimado a Tiffany Carmichael, y eso nunca era una buena idea. La sonrisa de Tiffany se amplió mientras se recostaba contra la fría pared de concreto de su celda. Lisa pensó que había ganado, Emily pensó que había ganado, todo el tribunal pensó que habían ganado, pero todos habían cometido un error crucial, la habían subestimado. Y Tiffany Carmichael no era el tipo de mujer que se rendía sin luchar. A la mañana siguiente, los guardias vinieron a escoltarla al tribunal para su juicio final. El veredicto se leería hoy. Debería haber estado aterrorizada, pero en cambio, caminó con propósito, la barbilla alta, su confianza regresando porque había encontrado su salida, y hoy jugaría su última carta. La sala del tribunal estaba llena, periodistas, cámaras, las víctimas de Tiffany. Lisa estaba allí, también Emily. Todos se sentaron en silencio mientras el juez entraba. El tribunal ahora está en sesión, anunció el alguacil. Tiffany se enderezó el vestido y colocó las manos con cuidado sobre la mesa. Parecía calmada, demasiado calmada. El juez aclaró su garganta. Señorita Carmichael, antes de proceder con el veredicto del jurado, ¿tiene alguna última palabra? El abogado de Tiffany la empujó. Se le había aconsejado suplicar clemencia, mostrar remordimiento, rogar por misericordia. En cambio, Tiffany se puso de pie. Se giró, mirando directamente al jurado y luego,
con un aplomo perfecto, dijo, fui inculpada. Un jadeo colectivo atravesó la sala. Incluso el juez pareció momentáneamente sorprendido. Lisa se enderezó más. Las cejas de Emily se fruncieron. Tiffany se llevó una mano al pecho, su rostro la máscara perfecta de sinceridad. He pasado mi vida construyendo negocios, ayudando a la gente trabajando duro, dijo, su voz temblando justo en la medida correcta. No soy una criminal. Soy una víctima. El jurado intercambió miradas, algunos parecían incómodos, otros incluso inciertos, y eso era exactamente lo que ella quería. Una noche antes del juicio, Tiffany había pasado horas repasando cada momento del caso, y entonces lo vio, su oportunidad. El USB había sido entregado anónimamente, sin fuente clara, sin origen claro. Eso era todo lo que necesitaba, duda, porque en un tribunal, la duda podía ser poderosa, y Tiffany sabía cómo manipular el poder. Les pido, continuó Tiffany, su voz suave, que consideren la posibilidad de que alguien me haya tendido una trampa. Se volvió hacia Lisa. Los ojos de Lisa se estrecharon. Tiffany sonrió. Señorita Reynolds, dijo, su voz goteando dulzura, parece muy interesada en mi caída, casi demasiado interesada. La mandíbula de Lisa se tensó. ¿Estás hablando en serio ahora? Tiffany se volvió hacia el jurado. ¿Qué pasaría si Lisa Reynolds orquestó todo esto? ¿Qué pasaría si plantó evidencia, fabricó mentiras y se aseguró de que no tuviera manera de defenderme? Lisa se levantó de un salto. Tú me robaste todo. Tiffany inclinó la cabeza. Exactamente, le quité su negocio, su dinero, su futuro. Así que dígame, ¿no querría usted venganza? Lisa se quedó inmóvil. Porque ese era el truco. Lisa quería venganza, lo había admitido, y ahora el jurado lo veía, veía su ira, veía cuánto quería ver a Tiffany castigada, y de repente Lisa ya no parecía una víctima, sino una mujer en una misión, el tipo de mujer que podría tenderle una trampa a alguien. Tiffany giró su mirada, fijándola en el presidente del jurado. Solo les pido una cosa, dijo suavemente, consideren la posibilidad de que sea inocente. Eso era todo lo que necesitaba, no pruebas, no evidencia, solo duda. Porque si podía hacer que un solo jurado dudara de su culpabilidad, podría quedar libre. El juez tomó un respiro profundo. Ahora escucharemos la decisión del jurado. Tiffany contuvo la respiración, su corazón latía contra sus costillas. Este era el momento que lo decidiría todo. El presidente del jurado se levantó. En el caso del pueblo contra Tiffany Carmichael, dijo, su voz firme, encontramos al acusado. Toda la sala se inclinó hacia adelante. Las manos de Lisa se cerraron en puños, los ojos de Emily se abrieron ampliamente, los reporteros contenían la respiración. Tiffany sonreía por dentro, porque ya sabía que había ganado. La sala del tribunal contenía el aliento. Los dedos de Tiffany se curvaban contra la madera pulida de la mesa del acusado, no parpadeaba, no se movía, no respiraba porque sabía que había jugado su última carta y ahora era el momento de ver si funcionaba. El presidente del jurado ajustó sus lentes, aclaró su garganta y dijo, culpable. La palabra se estrelló sobre Tiffany como una ola gigante. Su sonrisa burlona desapareció, su cuerpo se congeló. Por un segundo pensó que había escuchado mal, pero no, la sala del tribunal estalló en jadeos, vítores, reporteros apresurándose para capturar el momento. Lisa exhaló bruscamente, como si hubiera estado conteniendo el aliento durante años. Emily cerró los ojos, susurrando finalmente. Tiffany, por primera vez en su vida, había perdido. No se sentía real. Mientras el juez agradecía al jurado por su servicio, Tiffany estaba paralizada, su mente acelerada. Esto era imposible, había sembrado la duda, había retorcido la historia, siempre ganaba. ¿Cómo había sucedido esto? Su abogado se inclinó hacia ella, susurrando, apela. Apelar, no se suponía que hubiera una apelación, no se suponía que estuviera aquí, se suponía que estaría libre. Pero ahora enfrentaba la prisión, una prisión real, de concreto frío. Las palabras enviaron hielo por sus venas. El juez pidió orden, su mirada se posó en Tiffany, dura e inquebrantable. Señorita Carmichael, dijo,
su voz firme, ha sido encontrada culpable de múltiples cargos de fraude, robo de identidad y malversación. Los reporteros escribían furiosamente. La respiración de Tiffany se aceleró, quería gritar, pedir un nuevo juicio, correr, pero no podía. Las paredes se cerraban, los guardias ya estaban avanzando y luego el juez dio el golpe final. Por lo tanto, se le sentencia a 15 años en prisión federal. 15 años. Las palabras resonaban en su cráneo como disparos. No, esto no estaba sucediendo. 15 años. Sus rodillas casi se doblaron, intentó ponerse de pie, pero sus piernas no cooperaban, sus manos temblaban, su visión se nublaba. Lisa la observaba con satisfacción, Emily con finalidad, y el juez solo parecía cansado. A partir de este momento, continuó, será puesta bajo custodia de inmediato. El corazón de Tiffany golpeaba contra sus costillas. Esto era real. Los guardias la agarraron de los brazos, el frío metal de las esposas se cerró alrededor de sus muñecas, y por primera vez en su vida, Tiffany entró en pánico. Espera, no pueden hacer esto, se retorcía, pero los guardias la sujetaban firmemente. Se volvió hacia el juez. ¿Puedo explicarlo, por favor, solo, escúchenme? El juez miró hacia otro lado. Se volvió hacia el jurado. No entienden, yo no. Nadie encontró su mirada, estaban terminados con ella. Había pasado su vida manipulando a la gente y ahora no quedaba nadie a quien manipular. Sus piernas se arrastraban por el suelo mientras los guardias la sacaban, su vida perfecta se había ido, su poder también, y mientras la conducían fuera de la sala del tribunal, su mirada desesperada se posó en Emily, su hermana, su última traición. Emily sostuvo su mirada, pero no había satisfacción en sus ojos, solo lástima, y de alguna manera, eso era peor. El momento en que Tiffany entró en el furgón de transporte de prisioneros, las puertas se cerraron detrás de ella, oscuro, estrecho, enjaulado. Se hundió en el banco de metal duro, su respiración temblorosa. Esto no estaba sucediendo, era un error. En cualquier momento alguien entraría, le diría que todo esto era un malentendido, que estaba libre para irse. Pero el furgón se puso en marcha, la realidad la golpeó de golpe. Esto era real, no saldría de esto, no era especial, no era intocable, era solo otra criminal y esta vez el karma había venido a cobrar. El furgón de transporte de la prisión traqueteaba mientras avanzaba por la carretera, las vibraciones penetrando en los huesos de Tiffany. Se sentaba encorvada, las muñecas aún esposadas, su respiración irregular. El banco de acero frío bajo ella se sentía como hielo, las paredes parecían demasiado cercanas. Por primera vez en su vida, Tiffany Carmichael se sentía atrapada. Esto no era una sala de tribunal donde pudiera hablar su salida, no era un fraude que pudiera manejar, no era una mentira que pudiera retorcer. Esto era real y no había escapatoria. El furgón se detuvo abruptamente, empujando a Tiffany hacia adelante. Apretó los dientes mientras las pesadas puertas se abrían, revelando una prisión de concreto imponente. Su estómago se retorció. Los guardias la empujaron hacia adelante, su agarre firme en sus brazos. Afuera, una valla de alambre de púas se alzaba contra el cielo gris, una prisión real, no una celda de cárcel elegante, no un área de detención, un lugar del que las personas nunca salían iguales. Tiffany intentó estabilizar su respiración, pero fue inútil. Estaba realmente yendo a prisión. El pensamiento era tan ajeno, tan increíble, que casi se rió, casi. El momento que entró, el aire cambió, el clan del metal, los gritos de los reclusos, el olor a lejía y sudor. No era como en las películas, era peor. La llevaron a través del proceso de ingreso, su joyería se fue, su ropa de diseñador reemplazada por un mono naranja, sus uñas manicuradas cortadas cortas. Su reflejo en el espejo agrietado de la prisión era irreconocible, no parecía Tiffany Carmichael, la brillante estafadora. Parecía una prisionera porque eso era exactamente lo que era. Horas después, los guardias la empujaron a una pequeña celda, paredes grises, un catre de metal, un inodoro en la esquina, su nuevo hogar. Tiffany solo estaba allí, parada, todo lo que había construido, su vida de lujo, su poder, su control, se había ido, y no le quedaba nada. Por primera vez, una realización la golpeó, una que había evitado toda su vida, no era tan inteligente como pensaba, no era tan poderosa como creía.
Había pasado su vida destruyendo a las personas y ahora era como ellos, rota, derrotada, sola. Esa noche, Tiffany se quedó despierta en la oscuridad, mirando al techo agrietado. Los sonidos de la prisión la rodeaban, voces amortiguadas, pasos lejanos, el ocasional grito. Pero todo lo que podía oír era la voz de Lisa: disfruta la prisión, Tiffany. Lo había dicho con tanta satisfacción. Tiffany una vez se había reído de Lisa, ahora Lisa estaba libre y ella estaba aquí. Sus uñas se clavaron en el colchón delgado. Esto no había terminado, aún tenía un truco más, un movimiento más que jugar, y cuando terminara, todos lamentarían haberla cruzado. Porque si Tiffany Carmichael iba a caer, no caería sola. Las luces fluorescentes frías zumbaban sobre la cabeza de Tiffany mientras se sentaba en el borde de su litera, mirando el suelo gris de la prisión. Habían pasado 3 semanas, 3 semanas desde el juicio, 3 semanas desde que escuchó la palabra culpable, 3 semanas desde que se dio cuenta de que ya no era Tiffany Carmichael, la brillante estafadora. Ahora era la reclusa número 7429, solo otro nombre olvidado tras los muros de la prisión, y odiaba cada segundo de ello. La prisión le había quitado todo, su ropa de diseñador desaparecida, su cabello perfecto cortado de manera desigual en un corte apresurado de prisión, su control sobre las personas inexistente aquí. A nadie le importaban su encanto, su manipulación, nadie le importaba Tiffany Carmichael. No tenía poder, no tenía conexiones, no tenía manera de manipular el sistema a su favor. Por primera vez en su vida, estaba a merced de los demás y no sabía cómo sobrevivir. Tiffany había pensado que la prisión sería fácil, había asumido que manipularía a los guardias, jugaría a ser débil y compraría protección, pero la prisión no era como el mundo exterior. Nadie confiaba en ella, nadie creía sus mentiras, y lo peor de todo, nadie la temía. No tenía ventaja, había pasado su vida jugando con la gente y ahora no quedaba nadie con quien jugar. Los otros reclusos habían oído hablar de ella, sabían que era una estafadora, una fraude, y en prisión, los fraudes no tenían aliados, no eran peligrosos, no eran respetados, solo eran inútiles. No pasó mucho tiempo antes de que Tiffany aprendiera la verdad, aquí no era nada, y en un lugar como este, eso la hacía presa. Una semana después, Tiffany estaba sola en el patio de la prisión, su espalda contra la cerca de cadena. Observaba a los otros reclusos en pequeños grupos, hablando, riendo, perteneciendo. Ella no pertenecía a ningún lugar, nadie la quería en su grupo, nadie confiaba en ella. Cada vez que intentaba hablar con alguien, la cerraban y cuando finalmente presionó demasiado, pagó por ello. Sucedió en la cafetería. Tiffany había estado intentando entrar en un grupo de mujeres que manejaban las cosas dentro, necesitaba protección, una manera de hacer que este lugar fuera soportable, así que hizo lo que siempre hacía, hablar para entrar, o al menos lo intentó. Miren, solo dijo suavemente, sentándose frente a ellas, tengo habilidades. Puedo hacer que el dinero se mueva de maneras que no creerían. El grupo de mujeres en la mesa la miraron fijamente. Una de ellas, una mujer alta y corpulenta llamada Na, se inclinó hacia adelante, sus ojos fríos. ¿Crees que somos estúpidas?, preguntó Na. Tiffany parpadeó. ¿Qué? Otra reclusa, Yasmín, se burló. Sabemos exactamente quién eres, Carmichael. ¿Crees que vamos a confiar en la misma mujer que estafó a organizaciones benéficas, que robó a madres solteras? El estómago de Tiffany se tensó. Na se acercó aún más. No tienes ningún poder aquí, princesa, y seguro como el infierno que no tienes amigos. Tiffany abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera, el puño de Na golpeó su plato, enviando comida volando a la cara de Tiffany. La risa estalló por toda la cafetería. Tiffany jadeó, sus manos temblando mientras limpiaba la comida de su rostro. Na sonrió. Considera esto una advertencia, dijo, poniéndose de pie. Intenta jugarnos de nuevo y no será comida la próxima vez. Entonces se fueron, ¿y Tiffany? Tiffany se quedó allí, humillada. Por primera vez en su vida, no tenía réplica, no tenía palabras, no tenía poder. Era nada. Esa noche, se quedó despierta en su litera, mirando al techo, su mejilla aún ardía por la fuerza del golpe. Toda su vida había estado en la cima, ahora estaba en el fondo. Sin dinero, sin poder, sin control. Había pasado su vida cazando a otros y ahora era ella quien era cazada.
Y fue en ese momento cuando el miedo realmente se instaló. Tiffany se sentó en el delgado colchón de la prisión, sus brazos envueltos alrededor de sus rodillas, mirando las frías paredes grises de su pequeña celda. Esta era su nueva vida, sin lujo, sin poder, sin control. Había pasado toda su vida escalando, intrigando, ganando, y ahora no tenía nada. Había pasado años creyendo que era intocable, pero al final, el karma la había tocado y la había golpeado más fuerte de lo que nunca pensó posible. Los días se desvanecieron en semanas, las semanas en meses, y con cada día que pasaba, Tiffany se desvanecía. Su nombre no significaba nada aquí, sus palabras no tenían peso, su pasado no importaba. Por primera vez en su vida, era solo otro rostro olvidado, otra reclusa. 6 meses después, Tiffany estaba sola en el patio de la prisión, mirando la valla de cadena, perdida en sus pensamientos. Había intentado todo, intentar encantar su camino hacia el poder, tratar de amenazar su camino hacia el respeto, intentar manipular su camino hacia la seguridad. Nada funcionó, las viejas tretas ya no importaban, el juego había terminado y ella había perdido. Una noche, se encontró en la biblioteca de la prisión, no porque le importaran los libros, sino porque era el único lugar donde podía estar sola. Sacó un libro de la estantería sin mirar el título y se sentó en una mesa vacía, pasando las páginas sin leer. Entonces, una voz interrumpió sus pensamientos. «Pareces diferente». Tiffany levantó la vista. Al otro lado de la mesa estaba Emily, su hermana. Los dedos de Tiffany se apretaron alrededor del lomo del libro. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó. Emily cruzó las manos sobre la mesa. «Vine a ver si sigues siendo la misma persona». Tiffany esbozó una sonrisa, aunque vacía. «Bueno, ¿cuál es el veredicto?». Emily la estudió por un largo momento antes de responder. «Creo que finalmente entiendes». Tiffany tragó saliva. ¿Entender qué? Los ojos de Emily se suavizaron. ¿Cómo se siente estar del otro lado? Por primera vez, Tiffany no tenía una respuesta. Podía discutir, podía negar, podía pelear, pero en el fondo sabía que Emily tenía razón. Durante años había destruido vidas, pisoteando a las personas como si fueran nada, y ahora era ella quien pisoteaban y finalmente sentía lo que era estar sin esperanza, sin ayuda, olvidada. Emily se levantó. «No estoy aquí para regodearme», dijo. «Solo quería ver si habías cambiado». Tiffany miró hacia otro lado. «No sé si puedo», admitió en voz baja. Emily suspiró. «Eso depende de ti entonces». Y con eso, se dio la vuelta y se fue. Tiffany la observó irse, algo en su pecho dolía. Durante años había pensado que la bondad era debilidad, que la empatía era inútil, que personas como Emily eran tontas, pero tal vez ella había sido la tonta todo el tiempo. Tiffany nunca se convirtió en la reina de la prisión, nunca recuperó su poder, nunca volvió a ganar. Pero algo sucedió en esos años tras las rejas, algo que nunca esperó, cambió, no de golpe, no en algún momento dramático, sino lentamente, un día a la vez. Dejó de mentir, de intrigar, dejó de intentar ser la persona más inteligente en la habitación porque finalmente había aprendido que ser temido no era poder, que ser rico no era felicidad y que tener razón no siempre valía la pena. 15 años después, Tiffany Carmichael salió por las puertas de la prisión, una versión más vieja y tranquila de la mujer que una vez fue. No había cámaras, no había reporteros, nadie esperándola excepto una persona, Emily. Estaba junto a su coche, los brazos cruzados, observando a Tiffany cuidadosamente. Tiffany caminó hacia ella, su corazón latiendo fuerte. Emily levantó una ceja. «Bueno», preguntó. Tiffany tomó una respiración profunda, y por primera vez en su vida, dijo las palabras que nunca había dicho, «lo siento». Emily no dijo nada al principio, luego, lentamente, asintió. «Vamos», dijo, «vamos a casa». Y por primera vez, Tiffany la siguió. Tiffany Carmichael había pasado su vida creyendo que era intocable, que el poder era control, que ganar era lo único que importaba y que las personas no eran más que herramientas para ser usadas. Pero al final, aprendió la verdad más dura de todas, el karma siempre llega. Perdió todo, su riqueza, su libertad, su reputación, pero en esa pérdida, ganó algo que nunca había valorado antes, comprensión, crecimiento, redención.
No era la misma mujer que había burlado a una sala de tribunal, se había reído de sus víctimas o había caminado por la vida creyendo que era superior a todos los demás. 15 años en una celda habían despojado su arrogancia, sus ilusiones y la armadura que había construido a su alrededor. Y por primera vez, veía el mundo no como un juego que ganar, sino como un lugar donde las personas importaban. Su hermana Emily había sido la persona a la que había empujado más fuerte, pero al final, Emily fue la única que estuvo a su lado, no porque tuviera que hacerlo, sino porque Tiffany finalmente había hecho lo que nunca pensó que haría, cambiar. Decidió cambiar, no por un fraude, no por supervivencia, sino porque, por primera vez en su vida, quería ser mejor. Su historia había sido una de engaño, manipulación y dolor, pero no tenía que terminar así. Esta era su segunda oportunidad y esta vez no la desperdiciaría.